¿Se siente usted ansioso, estresado o deprimido? Sí, señor. ¿Considera que su vida es una mierda y no tiene otro propósito más que sufrir? Sí, señor. ¿Frustración, mal genio, tristeza, desesperación? Sí, señor. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes, y los invito a que se suscriban a este canal y me sigan en mis otras redes. Hace unos días tuve una conversación por Instagram con un querido amigo que hoy es invitado a este episodio. Esta conversación tenía como objetivo señalar el entrecruce de varios campos del saber en relación a una cuestión común. ¿Cómo se configura eso que conocemos como la realidad y de qué manera un proceso de autoconocimiento nos permite crear activamente una realidad propia? Si partimos de la premisa de que nuestras sociedades contemporáneas producen sujetos agobiados por mandatos de superproducción relacionado al trabajo, superrendimiento relacionado al placer e hipercomunicación relacionado a la cantidad de información que consumimos y producimos, podemos entender también el agotamiento, la fatiga y la asfixia que terminan produciendo unos males muy característicos de nuestra época. ¿Cómo así, profe? Por favor, explique. Vivimos en una sociedad aparentemente libre, en la cual parece que tenemos a nuestra disposición muchas posibilidades, muchas formas de mostrarle al mundo qué hacemos y quiénes somos. Nos sentimos aceptados y reconocidos en la medida en que respondemos a una lógica en la que estamos constantemente en búsqueda del éxito, del placer y de poder comunicarlos por todos los medios y plataformas posibles. Pero terminamos sujetos a un sistema en el que esas declaraciones de individualidad, de una identidad diferenciada que produce y goza, termina produciendo individuos frustrados, depresivos y con una sensación de fracaso que termina en el sufrimiento de la existencia. No es raro encontrarse con estudios que muestran una relación entre el aumento de diversos tipos de condiciones mentales y neurológicas y nuestras dinámicas sociales cada vez más mediadas por la tecnología y las redes sociales. Vivimos en una constante sobreexcitación mental, pensando en lo siguiente que vamos a hacer, en qué tipo de experiencia viene después, en cómo vamos a mostrar nuestras maneras de ser superproductivos y de cómo disfrutamos de múltiples placeres y aventuras. ¿Y a qué viene todo esto, profe? Bueno, pues todo esto viene a cuento porque justamente ese modo de vida que conocemos como una realidad compartida puede ser una vida de mierda y podemos evitarnos las consecuencias de sentirnos fracasados y con cuadros de depresión y ansiedad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por un lado hay que reconocer que aunque proponer un cambio en el exterior es usualmente la primera opción, no es eso lo que me gustaría hacer aquí. Existen suficientes argumentos de campos provenientes como la física cuántica, la epigenética, la neurociencia, la neurofisiología, la psicología, el psicoanálisis y tradiciones orientales que tienen a la meditación como una práctica común para afirmar que nuestras ideas sobre el mundo y lo que consideramos real son las que constituyen y dan forma a esa experiencia material. Eso quiere decir que hay técnicas y métodos muy concretos que podemos usar para crear nosotros mismos nuestra propia experiencia de la realidad. Y eso incluye un trabajo muy serio y muy profundo de autoconocimiento, de observación de ideas y creencias limitantes, y de un trabajo de rediseño de hábitos y de recomposición física y química del cerebro. Y para explicar este asunto he invitado a mi amigo Tom Van Den Steen, coach transpersonal, instructor de meditación y creador de la disciplina cuántica, a que nos muestre de qué manera se implican la física cuántica y la meditación en este proceso. En este video vamos a hablar un poco más sobre el campo cuántico y cómo accedemos a ese campo de infinitas posibilidades a través de la meditación. Es una parte que no logramos profundizar en el taller sobre la disciplina cuántica y pues aquí con mucho gusto les explico un poco más porque personalmente es una cosa que a mí me fascina, cómo justamente la realidad física se conecta con la realidad mental, que al final de cuentas no hay separación entre los dos. Es decir, todo lo que experimentamos en el plano mental también tiene su correspondencia en el plano físico. Pero para poder entender eso, tuvimos que descubrir la física cuántica, porque a ese nivel cuántico es donde estas leyes físicas de predecibilidad, de certeza absoluta a todo momento, leyes eternamente y universalmente aplicables, dejan de existir y se abren más bien posibilidades y probabilidades. Bueno, ya les había explicado cómo en una meditación, cuando logramos llegar a estados más profundos de concentración, de relajación, en nuestro cerebro acontecen cambios en los circuitos neuronales que estén activos. Normalmente durante el día, los circuitos activos son los del córtex
córtex prefrontal en conexión con las amígdalas, ¿sí? En una meditación, más bien, se cambia esos circuitos que están muy conectados con la noción del yo, del individuo, tengo que luchar por mi bienestar, por mi existencia, todo gira alrededor de mí y mi propia supervivencia. En la meditación, estos circuitos dejan de ser nutridos, de estar activos, y más bien vamos a cambiar a circuitos donde nos, que nos hacen sentir parte de todo, conectados con nuestro entorno, incluso los límites físicos de nuestro cuerpo parecen fundirse, parecen desaparecer, y eso además suele ir de la mano de una sensación muy profunda de estar contentos, de felicidad, que hasta no sabemos de dónde viene. Bueno, les explico ahora cómo esto se conecta con la física cuántica. Aquí lo que ven en esta lámina es el plano cuántico. La parte gris de abajo, donde dice aquí el 0%, que está compuesto por diversidad y tiempo, esto es el plano cuántico. Es decir, a nivel de las partículas cuánticas, donde todo es posible. Recuerden que las partículas cuánticas en realidad ya contienen, son como un holograma, ya contienen todo el pasado, el presente y el futuro. Ya está ahí. Más bien es en la construcción de varias partículas cuánticas que se construye una realidad específica. Y ese proceso de construcción se refleja en lo que se llama la curva de probabilidades hasta llegar al 100%. ¿Sí? Entre 0 y 100 tenemos un rango de probables realidades que se pueden manifestar partiendo desde ese plano de posibilidades. En ese plano de posibilidades donde la probabilidad de 0 quiere decir todo es posible. Ninguna realidad está precondicionada. En cuanto más alto subimos en esa escala de probabilidad, más cerca nos encontramos de una cierta realidad que se puede manifestar. Déjenme explicárselo con un ejemplo muy concreto. Yo mismo he nacido en el cuerpo de un hombre. He nacido en Bélgica, de un padre belga, una madre belga. Tengo mi familia, tengo mi historia, he hecho los estudios que he hecho. Todo esto ha limitado de una u otra manera el campo desde el cual yo puedo manifestar mi realidad. Yo no puedo vivir la realidad de mujer porque soy hombre. Es decir, la posibilidad de que cualquier realidad se manifieste, bien como hombre como mujer, ya no la tengo. Es decir, yo no vivo en el plano cero. Nadie vive en el plano cero, porque tenemos todo este bagaje, equipaje de nuestro cuerpo físico y de nuestra mente, toda la historia mental que llevamos con nosotros. Entonces, todos estos factores influyen cuál realidad yo puedo manifestar. ¿Desde dónde yo manifiesto esa realidad? A esto se refiere con el estado mental. Y el estado mental lo ven aquí reflejado, es la base de estas tres pirámides, ¿sí? Y como ven, esa base está encima de ese cilindro. Y ese cilindro es justamente qué tan alto me encuentro en esa curva de probabilidades desde donde yo puedo manifestar una realidad. Y la realidad son los punticos de estos tres pirámides, de estas tres pirámides, ¿sí? Ahí estamos en 100%. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, nos encontramos en el estado depresivo. Ese estado mental está mucho, mucho más alto, está casi cerca del 100%, porque la realidad que vamos a vivir, que vamos a experimentar, va a ser todo el tiempo la misma realidad oscura que nos deprime. No hay una manifestación de una realidad que nos hace cambiar
de perspectiva, que nos permite sentir un aliento, un asombro por la vida, estar con ganas de vivir, ¿cierto? Lo mismo con la ansiedad. Si tenemos mucha ansiedad, ese estado mental está muy pegado a la manifestación del 100% de la realidad. Es decir, solo podemos imaginarnos un cierto futuro que no es favorable para nosotros, del cual tenemos miedo. No tenemos otra vivencia que nos permite cambiar de perspectiva y decir, pero hay otras formas de ver esa situación. No tengo por qué tener miedo. Puede haber muchos otros factores, muchas otras realidades que pueden presentarse que hacen que yo no tenga que sentir miedo. Entonces, esto es como en resumen cómo funciona nuestro estado mental frente a la creación y la vivencia de nuestra realidad. ¿Qué hace entonces? ¿Qué ocurre en la meditación cuando cambiamos estos circuitos neuronales? Estamos descendiendo de la realidad que vivimos día tras día. Estamos abriendo ese estado mental a otras posibilidades. Estamos experimentando además ese cambio de estado mental en nuestro propio cuerpo y mente, ¿sí? Durante la meditación, lo que sucede es que logramos tomar distancia de esa perspectiva desde la cual siempre creamos y percibimos la realidad. Y eso nos hace descender más hacia el plano cuántico. Y el punto, digamos, de iluminación, si uno quiere llamarlo así, a través de la meditación, es cuando llegamos casi a ese 0%, casi, ¿no? Porque seguiremos estando en un cuerpo físico, pero estaremos casi a ese 0% porque todas las posibilidades están ahí alrededor de nosotros, listas, abiertas por manifestarse, ¿sí? Y entonces es una conciencia, por eso que ese plano cuántico aquí en la imagen se refiere también como conciencia. Esa conciencia es eh, pura, pura, sin contaminación de nuestro bagaje físico, mental, ¿sí? No estamos juzgando, no tenemos una lente colorada a través de la cual percibimos la realidad, sino la observamos tal y como es, en plena conciencia además de que cualquier otra realidad pudo perfectamente haberse manifestado en el mismo momento. No hay ese precondicionamiento. Y eso nos libera en nuestro accionar. No tenemos que continuar, seguir atados a unos condicionamientos mentales que limitan nuestro accionar. Esto nos abre nuevas posibilidades de actuar. De ahí también la importancia de la meditación y acceder a ese plano cuántico en la disciplina cuántica. Porque si yo quiero cambiar hábitos en mi vida, pero lo hago desde el mismo estado mental desde donde salieron los hábitos viejos que quiero cambiar, estoy limitado en mi accionar, limitado en la vida que puedo manifestar. Y esa es la belleza de la física, de nuestra realidad, es que no tenemos que estar por qué limitados por esa perspectiva que hemos mantenido durante los últimos años. Yo puedo cambiar, yo puedo ampliar mi perspectiva, yo puedo generar más conciencia. Y la meditación es esa práctica que nos permite limpiar la mente de impurezas, por ende bajar ese estado mental desde donde todas estas actividades mentales de pensar, sentir emociones, sentir recuerdos, angustias, anhelos, todo esto va a salir de un plano mucho más bajo en la curva de probabilidades, permitiéndome manifestar muchas otras realidades que incluso yo no me puedo imaginar estando más arriba. Así que de ahí la invitación a que continúen integrando la meditación en su vida, que continúen con su práctica diaria para convertir la meditación en un hábito, porque ese hábito va a ser una clave dorada
a vivir una vida donde tú puedes manifestar tu potencial desde posibilidades que no te puedes imaginar en este mismo instante. Inténtalo y me cuentas cómo te va. Mil gracias, Tom, por esa explicación. Quiero señalar, a manera de conclusión, la relación que existe entre ese sentido de identidad propia, que se compone de recuerdos, emociones e ideas, con aquello que justamente construye y limita ese campo de posibilidades a partir del cual podemos manifestar una realidad concreta. Eso quiere decir que si tengo una vida de mierda, lo primero que tengo que arreglar es esa identidad que he construido a lo largo del tiempo. Exacto. Eso quiere decir que si queremos evitar esos males que tanto nos aquejan como sociedad, hay que empezar por hacer un cambio individual, tomando distancia de esos mandatos sociales que se manifiestan como ideas y hábitos que componen el nivel ordinario de nuestra vida y que terminan produciendo la realidad que vivimos. Si te gusta el contenido que acabas de ver, por favor suscríbete, deja un like, un comentario, comparte y sígueme en mis otras redes sociales. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.